Continuando con el estudio, hasta ahora veremos lo que es la resonancia, el factor de calidad y cavidades resonantes del capítulo 2 de teoría de la línea de dos conductores. Una de las aplicaciones donde podemos ver la resonancia puede ser ya en filtros, como bien aquí pues, se puede apreciar, en filtros pasabajos, en filtros pasaltos, en filtros pasabanda, en medidores de frecuencia, o ya también lo podemos ver osciladores o en amplificadores en líneas terminadas en cortocircuito. Podemos ver que la resonancia llega a tener una gran importancia al momento de expresarlos en nuestros diseños y en la fabricación de estos dichos filtros y medidores, ¿no? Ahora, específicamente hablando en un cable coaxial cortocircuitado, en ambos extremos puede, bajo ciertos parámetros de trabajo, la resonancia funcionar como una cavidad resonante o un resonador de cavidad, ¿sí? Es decir, que a muy altas frecuencias el cable coaxial va a llegar a funcionar como la inductancia y la capacitancia de dicho cable a frecuencias más bajas en circuito o en circuitos sintonizados, ¿sí? Ahora, la resonancia, ¿a qué se refiere cuando hablamos de resonancia? Se dice que un circuito es resonante cuando responde o entrega la salida con amplitud máxima para cierta fuerza o señal de entrada aplicada. Esto quiere decir que a una frecuencia de resonancia dicha en la reactancia inductiva del circuito es igual en magnitud a la reactancia capacitiva. ¿Sí? A una cierta frecuencia de reactancia que va a llegar a tener esta fórmula en el circuito, estamos diciendo que tanto su reactancia inductiva va a ser igual a la reactancia capacitiva. ¿Qué es lo que nos va a dar? Que en este circuito, hablando de la manera del diseño, su cociente se llega a elevar al máximo. Y es en ese punto donde la salida es en el máximo que se llega a denominar como la resonancia, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo. Ahora, hablando en el diseño de la electrónica, se puede decir que hay resonancia en serie y resonancia en paralelo, ¿sí? Donde, si bien lo analizamos aquí, tenemos un circuito donde tenemos los valores en serie con una cierta resistencia que será representante de una carga que lo acercaremos más a la realidad, ¿sí? En cuanto al estudio. Y también lo podemos ver aquí en el paralelo, donde se encuentra cada uno un circuito RLC en paralelo, ¿no? Y analizaremos esto, qué es lo que pasa cuando está en serie y qué es lo que pasa cuando está en el paralelo. Cuando la resonancia se encuentra en serie, la magnitud de la impedancia de entrada total del circuito resonante en serie es mínima a la frecuencia en la que los componentes de activos se cancelan, ¿sí? Podemos decir que la cociente va a alcanzar su valor máximo en esta condición cuando está en serie, ¿no? Cuando se llegan a cancelar, no se encuentra mucha resistencia, ¿no?, en el circuito, por lo que la cociente se llega a elevar, tendiendo a ser muy grande para el circuito, ¿no? En lo que podremos decir que si la cociente está en su punto máximo en la salida, el circuito se encuentra en resonancia, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, cuando la cociente se llega a presentar en el punto máximo, podemos a una cierta frecuencia, podemos decir que se encuentra en resonancia, ¿sí? Y a esa cierta frecuencia la vamos a denominar como frecuencia de resonancia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si lo elevamos o subimos un poco más lo que es la cociente o una cierta frecuencia? Pues la salida, como podemos ver aquí en la gráfica, será menor a la frecuencia de resonancia y será menor a su cociente máxima, ¿sí? Ya no se encuentra en su punto más alto. Como podemos ver aquí, en la caída de voltaje entre los puntos del capacitor y con una reactancia de XC, podemos decir, el voltaje del capacitor va a ser igual a la reactancia capacitiva por la cociente. Podemos decir que cuando el voltaje aplicado al circuito, ¿sí?,
sea bajo, originará una corriente máxima, por lo que el voltaje del capacitor será muy grande, ¿sí? Entonces podemos decir que los puntos donde el capacitor llega a ser muy grande, por lo que la corriente tiende a ser muy grande y está en el punto de resonancia, ¿sí? Ahora, cuando ocurre esta parte, cuando el voltaje del capacitor llega a tender a ser muy alto, podemos definirlo que es debido al factor de magnificación, ¿sí? O al factor de magnificación, o simplemente se le dice como la Q, ¿sí? A este caso. ¿Qué es la Q? Podemos decir que es igual a la reactancia inductiva sobre la resistencia, o que puede ser igual a la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Ahora, esta Q, si bien podemos ver que depende su valor también de la resistencia, o es la carga, y podemos decir que cuando la resistencia se va acercando igual a cero, o va teniendo un valor mínimo, la Q se llega a elevar a ser muy alto o tender casi hacia el infinito, ¿no? Es como decirlo, vamos a realizar 1 sobre 0 que va a llegar a ser infinito, ¿no? Así es como llega a tener la Q, y la resistencia llega a afectar en este proceso, ¿sí? Por eso decimos que mientras menor sea la resistencia del circuito, la Q será cada vez más grande a la frecuencia de resonancia en circuito en serie, ¿no? Ahora, en resonancia en paralelo, cuando presenta una impedancia de entrada muy alta, en este caso podemos decir que el factor Q está dado por esta siguiente ecuación, donde va a ser lo inverso a lo que es la resonancia en serie, ¿sí? Que va a ser el factor Q, o la magnificación, o la Q, va a ser igual a la resistencia sobre la reactancia inductiva, que puede ser igualmente sobre la resistencia sobre la reactancia capacitiva, ¿sí? Igualmente podemos ver que la impedancia de entrada, cuando está en su valor máximo a una cierta frecuencia de resonancia, entonces podemos decir que en este punto es el circuito resonante, ¿no? Mientras que si lo aumentamos o disminuimos tanto lo que es su impedancia o su frecuencia, podemos decir que el circuito ya no se encuentra en resonancia porque no está entregando su valor máximo a la salida, ¿sí? Donde lo podemos especificar más con esta dicha ecuación, que va a ser la impedancia de entrada en función de la frecuencia, va a ser igual a la resistencia sobre 1 más el parte compleja de la Q sobre la frecuencia que estamos llegando a manejar, sobre la frecuencia de resonancia desde el punto más alto, menos la frecuencia de resonancia sobre la frecuencia, ¿no? Esta ecuación nos va a servir de bastante utilidad. Ahora, otro caso, podemos decir que ahora, si suponemos en una línea de transmisión de una longitud L con muy bajas pérdidas, se puede obtener el fenómeno de resonancia. De hecho, es que se ha visto que la impedancia llega a repetirse cada lambda medios, ¿sí? Su impedancia llega a repetirse cada lambda medios, pero también su impedancia llega a cambiar cada lambda cuartos, ¿no? Obteniendo valores máximos y valores mínimos cada lambda cuartos, intercalándose entre estos mismos, ¿sí? Ahora, veamos un ejercicio 2.38 del libro. ¿Qué es lo que nos dice? Un cable coaxial rígido con aire en su interior presenta una atenuación de 0.0075 decibelios por metro. Calcula el factor de Q para un tramo cortocircuitado hecho con ese tipo de cable que mida lambda cuartos a una frecuencia de 600 MHz. Muy bien, veamos su solución. Primero, como nos dice, tenemos 0.0075 decibelios, por lo que tenemos que cambiar de decibelios a Neper, ¿no? Y esto lo llegamos a obtener dividiéndolo entre 8.68, lo que es la atenuación. Una vez obtenido la atenuación en Neper por metro, llegamos a calcular lo que es la longitud del tramo, ¿sí? La longitud del tramo va a ser igual a lambda cuartos, como nos bien dice. Debemos llegar a utilizar cada lambda cuartos, que es lo que va a medir lo que es el cable coaxial. Y llegando a saber que lambda va a valer igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Bueno, aquí tenemos este dato que nos vamos a llegar a utilizar. Entonces,
Reemplazando esto, podemos decir que la longitud va a llegar a valer a 0.5 sobre 4, que nos llega a dar un valor de 12.5 centímetros o 0.125 metros. Una vez que tenemos tanto lo que es su atenuación como la longitud, lo llegamos a reemplazar en el factor Q, ¿sí? O vamos a hallar lo que es la Q y nos da igual a que va a ser igual a pi sobre 4 veces la atenuación de la longitud, ¿sí? Que va a ser igual a 7.270. El valor de la Q, el factor de la magnificación, va a ser igual a 7.270 en este tipo de cable coaxial. Eso sería todo.